Y pienso que estos movimientos fueron los movimientos estudiantiles de finales de los 60, que fue algo que por primera vez nos puso en contacto directo con otros hechos en muchos países. Prácticamente en toda Europa y parte de América tuvieron estos movimientos. Los sucesos en Stonewall a finales de los 60 y por lo tanto el inicio de las marchas del orgullo. Y esto otra vez nos da el carácter de universalidad, porque las marchas ocurrieron en todas partes. Esto como que nos fortaleció, como que se simbolizó este movimiento en todos los países. La llamada revolución sexual de los 70, que trajo esta idea del amor más liberal, como que empezaron a caer todas esas cadenas que veníamos arrastrando quizás desde la Edad Media. Luego la desclasificación de la homosexualidad como una enfermedad mental a inicios de los 70. Esto también fue un gran paso que permitió ver a la diversidad sexual desde otra perspectiva. La acción de la sociedad civil mexicana en el terremoto del 85. Esto es una cosa muy importante porque le dio conciencia a la sociedad civil que en determinados momentos debía tomar las riendas de las acciones. Ustedes recordarán que en este terremoto del 85, prácticamente en las primeras horas, si no es que los primeros días, las autoridades gubernamentales estuvieron paralizadas absolutamente, y surgió espontáneamente la organización de la sociedad civil. Y la aparición del SIDA en México a mediados de los 80. Esto fue otra cosa muy importante porque puso de manifiesto que la sexualidad era otra cosa. Puso de manifiesto muchísimos aspectos de la sexualidad que antes se mantenían escondidos y que por razón del SIDA forzosamente tuvieron que aparecer. El SIDA, la aparición de esta enfermedad devastadora afectó en primer lugar y en mayores proporciones a la comunidad de la diversidad sexual, pero también la respuesta surgió de este grupo minoritario, no solamente para exigir el derecho a la salud, sino para responder de manera positiva a la agresión social que surgió de inmediato. Ustedes recuerdan seguramente que los periódicos hablaban de la peste rosa y de muchas cosas muy negativas. Siguiente. Pero ¿quiénes fueron y son esas personas decididas a restablecer los derechos que les han sido arrebatados a quienes pertenecen a la diversidad sexual y a quienes viven con VIH? Siguiente. Fíjense que un primer intento de recuperar los nombres y la historia de esas personas se realizó en el año 2000, cuando en el libro SIDA Hoy de Amigos contra el SIDA se publicaron pequeñas biografías relatadas por los protagonistas. Historias recolectadas con la intención de que en un futuro algún historiador la retomara para ir construyendo la historia de esta crisis que sacó lo mejor y lo peor de esa sociedad. Ese fue un ejercicio maravilloso, porque muchas gentes hablaban no solamente de cómo habían vivido la epidemia, sino cómo habían vivido el salir del closet forzadamente, y de cómo habían restablecido en cierta manera el curso de sus vidas y el curso de sus proyectos. Siguiente. En este año de 2012, el esfuerzo por recuperar esas identidades se complementó con un trabajo colectivo a través del sitio en Facebook denominado Los Hacedores de la Historia, que ha permitido que los actores de esa gesta se conozcan entre sí, que los más nuevos
sepan quiénes fueron los iniciadores de ese movimiento, pero también que los veteranos conozcan a esa nueva generación de activistas, en su inmensa mayoría jóvenes. Alguna vez, cuando empezamos con este ejercicio, alguno de los veteranos me dijo: no es posible, qué cantidad de gente joven está trabajando en esto de los derechos humanos, en esto del VIH. Y así es. Entonces, ha sido muy interesante porque a partir de la aparición, mucha gente empieza a poner comentarios, empieza a referirse a la otra persona, nunca en primera persona, que no está permitido, pero empieza a hablar: fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, y se empiezan a construir historias desde la perspectiva de los otros. Siguientes. Este sitio es un homenaje a los que ya se fueron, a los que nos dejaron, la mayoría de las veces haciendo activismo hasta el último aliento, y un reconocimiento a aquellos que, a pesar de condiciones desfavorables, siguen fuertemente comprometidos. En los estados no tienen ustedes idea qué cantidad de cosas ocurren, no, seguramente sí tienen idea, porque ustedes son activistas también. Siguiente. El próximo 2 de noviembre, en la explanada del Museo de la Memoria y la Tolerancia, en Avenida Juárez, frente al hemiciclo, rendiremos un homenaje a la memoria de todos nuestros compañeros y compañeras fallecidos por VIH y o víctimas de la homofobia. Ahora al menos me acabo de enterar de un amigo entrañable, lo acaban de asesinar en Colima, seguramente víctima de la homofobia. Siguiente. Pero hoy celebramos a todos, vivos o muertos, reconociendo la importante labor de quienes con sus acciones se han convertido en los hacedores de la historia. Siguiente. Aquí tienen ustedes mucha gente que seguramente ustedes conocen, que han tenido que ver mucho. Seguramente ustedes alguna vez han... Bueno, ahí hay alguien, ¿no? Por ejemplo. Siguiente. Son gentes, aquí ven gentes muy jóvenes, gentes ya de la tercera o cuarta edad quizá, pero todos siguen trabajando intensamente en esto. Siguiente. Aquí otras personas también que han sido vitales en este movimiento. Siguiente. Estos seguramente también los conocen todos. Siguiente. Todos estos son sexólogos que han aportado muchísimas cosas para el conocimiento de la sexualidad y de la humanidad, ¿no? De hecho. Siguiente. Estos son gentes que ya se fueron, pero que fueron muy importantes. Francisco Galván, entre ellos, y los demás ustedes los conocen. Siguiente. Estos son pilares, verdaderamente pilares del movimiento. Gentes a las que creo que todos queremos mucho, ¿no? Siguiente. Un aplauso final para esas queridas personas en las que estás pensando y que no aparecieron en la presentación. Él es el fundador del FREPAVI y que también murió batallando hasta el último momento. Siguiente. Brindamos por un feliz seminario LGBT 2012. Muchas gracias por su atención, con el cariño de siempre.